El tablero de ajedrez no se preocupa de quién eres. Los cuadros blancos y negros solo reconocen la fortaleza de tu mente, la profundidad de tu estrategia. Darnell Jackson descubrió esta verdad cuando tenía 12 años, resolviendo problemas de gran maestro a la sombra de la biblioteca de la Academia Preston, mientras su padre fregaba suelo cerca. Grant Langford, millonario tecnológico, benefactor de la escuela y autoproclamado entusiasta del ajedrez, solo veía al hijo de un conserje, un chiste fácil para el entretenimiento de su gala benéfica. Veamos al chico del personal de mantenimiento jugar contra un oponente de verdad, anunció con risas aprobatorias, cámaras preparadas para capturar la humillación esperada. Pero a Darnell, su difunta madre, le había enseñado que la verdadera fuerza se oculta hasta el momento perfecto. Cuando los invitados adinerados, en traje de noche, se congregaron alrededor del tablero de exhibición, con las copas de champán tintineando, nadie sospechaba que estaban a punto de presenciar no solo un juego, sino una revolución. El silencioso primer movimiento de un chico en una partida contra todo un sistema amañado en su contra. Los altos portones de hierro de la Academia Preston brillaban al sol de la tarde, sus superficies pulidas reflejando la riqueza y el prestigio de la institución que custodiaban. Más allá, los edificios de piedra caliza con muros cubiertos de hiedra albergaban a los hijos de la élite estadounidense, hijas de senadores, hijos de gestores de fondos de cobertura y herederos de miles de millones en tecnología. Los terrenos inmaculados de este prestigioso colegio se mantenían con precisión militar. Ni un solo brizna de hierba fuera de lugar, ni un pétalo caído sin ser retirado de inmediato. Entre estos jardines cuidados y pasillos de mármol se movía un hombre al que la mayoría conocía simplemente como señor Otis. Empujaba su carretilla de limpieza con una ligera cojera, secuela de una vieja lesión que dolía más en los días fríos. A sus 52 años, su cabello rapado comenzaba a encanecer en las sienes y profundas arrugas enmarcaban sus ojos, ojos que habían visto mucho, pero juzgado poco. Otis Jackson había sido conserje de la Academia Preston durante casi 15 años, convirtiéndose en parte tan inseparable del colegio como sus robles centenarios, aunque mucho menos visible. Buenas tardes, señor Otis, le saludó la señora Winters, la veterana profesora de matemáticas, una de las pocas del personal que siempre reconocía su presencia. Esos chicos de tercero B han dejado un buen desastre hoy. Ningún problema, señora, respondió Otis con un asentimiento y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. No tengo prisa por ir a ningún sitio. Eso no era del todo cierto. Otis sí tenía un lugar, o más bien alguien, al que regresar. Su hijo Darnell, de 12 años. El chico esperaba en la biblioteca del colegio, como cada tarde, tras acabar su propio turno en la escuela pública, hasta que Otis terminara a las 7. En el rincón más alejado de la biblioteca de 3 plantas de la Academia Preston, tras una enorme estantería de clásicos encuadernados en cuero, Darnell Jackson estaba sentado con las piernas cruzadas en el suelo. La sección restringida estaba, técnicamente, vetada a quienes no eran alumnos, pero el muchacho descubrió que si entraba en silencio durante el relevo de la tarde y ocupaba ese rincón, podía pasar horas sin ser visto. Ese día había desplegado su cuaderno lleno de esquinas dobladas, junto a un tomo gigantesco titulado Principios del juego posicional, teoría avanzada del ajedrez. Los dedos de Darnell recorrían las páginas, siguiendo los diagramas de posiciones, mientras su mente calculaba variaciones y contraestrategias. Su cuaderno no contenía deberes de la escuela pública. Estaba repleto de tableros meticulosamente dibujados, partidas anotadas y tácticas inventadas que habrían impresionado a jugadores 3 veces mayores que él. Caballo a G5, susurró, visualizando el movimiento. Luego, si el peón captura... No, eso no funciona. Pero, ¿y si...? Su concentración era tan intensa que no advirtió la sombra que cubrió su cuaderno hasta que una voz interrumpió su ensimismamiento. ¿Qué haces por aquí, hijo de conserje? Darnell alzó la vista y vio a Preston Langford mirándolo con desdén. El blazer del colegio luciendo el escudo de la Academia Preston. No pasaba inadvertida la ironía de que el matón más temido del curso compartiera nombre con la institución misma. El rubio de 14 años, con el uniforme impecable y el pelo perfectamente peinado, no podía disimular la crueldad en sus ojos. «Solo leo», dijo Darnell en voz baja, cerrando el cuaderno. Preston se lo arrebató antes de que pudiera guardarlo.
¿Ajedrez? Se burló hojeando las páginas. ¿De verdad crees que tienes cerebro para esto? Devuélvelo. Por favor, devuélvemelo, pidió Darnell, con la voz serena a pesar del corazón martillándole en el pecho. ¿O qué? ¿Le dirás a tu padre que me friegue el suelo? Preston se rió y arrojó el cuaderno al suelo. El ajedrez es para gente con talento de verdad, no para hijos de conserjes que se cuelan donde no les llaman. Mientras Preston se alejaba, riendo con dos amigos que lo habían acompañado, Darnell recogió con cuidado su cuaderno y alisó las páginas arrugadas. Llevaba años acostumbrado a las burlas de Preston, tan previsibles como aburridas. No le hagas caso, dijo una voz suave desde detrás de la estantería más cercana. Miss Clare, la joven bibliotecaria de mirada amable y siempre con una pila de libros en brazos, apareció entre las estanterías. Con poco más de 30 años, el cabello castaño recogido en un moño informal, Claire Bennett había advertido las visitas de Darnell meses atrás, pero decidió guardar su secreto. «Hoy no me oculté muy bien, ¿verdad?», preguntó Darnell esbozando una media sonrisa. «Para la mayoría sí, pero no para mí», respondió Claire sentándose a su lado. «Pero estoy entrenado para notar quién está en mi biblioteca». Ella echó una mirada al libro de ajedrez. «Lectura densa para alguien de tu edad». Darnell se encogió de hombros. «Para mí tiene sentido». Claire asintió pensativa y luego se levantó. «Espera aquí un momento». Cuando regresó traía un volumen más delgado encuadernado en cuero rojo desvaído. «Lo encontré en nuestros archivos la semana pasada. Pensé que te podría interesar». Lo colocó en el suelo a su lado. «Simplemente me topé con él por casualidad». El título decía «Estrategias de final de partida de los grandes maestros soviéticos, 1953-1972». «Gracias, no, señorita Claire», susurró Darnell, abriéndolo con reverencia en la primera página. «Solo recuerda volver a meterlo en ese hueco de la estantería inferior antes de irte», dijo ella con un guiño. Los accidentes suceden todo el tiempo en las bibliotecas. Cuando el sol empezó a ponerse, proyectando largas sombras a través de los altos ventanales de la biblioteca, Darnell cerró sus libros a regañadientes. Con cuidado devolvió el volumen rojo a su lugar secreto y recogió sus cosas. Su padre terminaría su turno pronto. Lo encontró en el pasillo principal, vaciando los cubos de basura. «¿Listo para ir a casa, hijo?», preguntó Otis, y su rostro cansado se iluminó al verlo. «Sí, señor», respondió Darnell, y se acomodó junto al carro de limpieza de su padre. Su pequeño apartamento estaba a 20 minutos en autobús de la Academia Preston. No era gran cosa. 2 habitaciones, una cocinita y una sala apenas lo bastante amplia para su sofá de segunda mano, pero Otis lo había convertido en un hogar. Fotos de la madre de Darnell, Loretta, adornaban todas las paredes. Aunque ella había fallecido de cáncer cuando Darnell tenía solo 7 años, su presencia seguía siendo fuerte en sus vidas. Tras una cena sencilla de espaguetis con albóndigas, Otis sacó un viejo tablero de ajedrez de cartón y lo colocó en la mesa de la cocina. «¿Te animas a una partida esta noche?», preguntó, aunque ya conocía la respuesta. «Siempre», dijo Darnell, ayudando a colocar las piezas de plástico. Algunas estaban astilladas, otras ligeramente derretidas por haberlas dejado demasiado cerca de la estufa. Otis jugaba con las negras, como siempre. Su habilidad era modesta. Había aprendido el juego de joven en el ejército, pero lo que le faltaba en técnica lo compensaba con entusiasmo. Darnell, con las blancas, movía sus piezas con cuidadosa consideración, a veces conteniéndose para prolongar la partida. «Jaque», dijo Otis con orgullo tras un movimiento especialmente audaz de su dama. Darnell estudió el tablero, viendo 12 posibles continuaciones, calculando cuál sería más divertida para su padre. Eligió una que permitiría que el juego durase unos 10 minutos más. «Buen movimiento, papá», dijo sinceramente, porque había sido intuitivo y valiente, aunque al final insostenible. Mientras jugaban, la mente de Darnell divagó en recuerdos de su madre. Loretta Jackson había sido profesora de matemáticas en el instituto, con un don para hacer que los números cobraran vida. Antes de que la enfermedad se agravara, le enseñó a Darnell acertijos de lógica y juegos de reconocimiento de patrones, maravillándose de lo rápido que absorbía conceptos complejos. «Tienes una mente especial, cariño», le dijo una vez mientras resolvían un problema diseñado para alumnos 2 veces su edad. «Nunca dejes que nadie apague tu luz». «Jaque mate», dijo Darnell con suavidad, volviendo su atención al tablero. Otis estudió la posición, luego soltó una carcajada. «Caíste justo en esa», dijo.
¿Verdad que sí? Se inclinó sobre la mesa y despeinó con cariño los rizados cabellos de su hijo. Tu mamá estaría tan orgullosa de ese cerebro tuyo. Al día siguiente, en la hora del almuerzo, Darnell se sentó solo en un banco frente a la Academia Preston, esperando el descanso de su padre. Había traído su cuaderno de ajedrez y estaba bosquejando una posición especialmente complicada cuando una sombra cubrió la página. Ajedrecista. La voz de Preston resonó lo suficiente para atraer la atención de los estudiantes que descansaban en los jardines de la academia. ¿Sigues fingiendo que eres un genio? Darnell cerró su cuaderno, pero Preston lo arrancó de sus manos y lo alzó para que sus amigos lo vieran. Miren esto, chicos. El hijo del conserje se cree Bobby Fischer. Se formó un pequeño corro. Algunos se reían, otros miraban incómodos sin atreverse a decir nada. Tiene pequeños diagramas y todo, continuó Preston, hojeando las páginas con burla. Apuesto a que ni siquiera sabe mover el caballo. Se llama caballo y me gustaría que me devolvieras mi cuaderno, por favor, dijo Darnell en voz baja, poniéndose de pie. Oh, habla, fingió sorpresa Preston. Te propongo algo. Si me ganas al ajedrez, te lo devuelvo. Si no, tal vez deba acabar en la basura. ¿Cuál es el problema? Una voz grave interrumpió. La multitud se abrió cuando Grant Langford cruzó el césped. Alto e imponente en su traje a medida, el padre de Preston se movía con la absoluta confianza de un hombre cuyo patrimonio rozaba los 9 ceros. Su empresa tecnológica, Langford Innovations, lo había convertido en uno de los hombres más ricos del estado, y sus generosas donaciones a la Academia Preston aseguraban que su influencia impregnara cada rincón de la escuela. Nada, papá, dijo Preston, bajando rápidamente el cuaderno. Solo estaba hablando con el hijo del conserje. Los ojos de Grant Langford se entrecerraron ligeramente mientras evaluaba a Darnell. Tú eres el hijo de Otis, ¿verdad? Darnell asintió. Sí, señor. Darnell Jackson. Él cree que es algún prodigio del ajedrez, añadió Preston con una sonrisa burlona. Tiene todo un cuaderno de jugadas. Algo calculador brilló en los ojos de Grant. Ajedrez, ¿eh? Yo era todo un jugador en la universidad. Competí en el campeonato de la Ivy League. Se volvió hacia los estudiantes reunidos. ¿Sabían que en la gala benéfica de la próxima semana todavía nos falta entretenimiento? Una sonrisa lenta y divertida se dibujó en su rostro al volver la mirada hacia Darnell. Quizá podríamos organizar una pequeña partida de exhibición. ¿Qué dices, joven? ¿Te gustaría probar tus habilidades contra un jugador de verdad en nuestra recaudación de fondos? Podría ser educativo para todos. Los estudiantes se rieron a carcajadas. Darnell entendió perfectamente lo que estaba ocurriendo. Lo estaban usando como chiste, entretenimiento para los donantes adinerados. Sus mejillas se encendieron de vergüenza. Creo que no, comenzó a decir. Excelente, interrumpió Grant aplaudiendo. Entonces el próximo viernes por la noche, evento de etiqueta, pero no te preocupes por eso. Encontraremos algo apropiado para que lleves puesto. Mientras Grant se alejaba, Preston arrojó el cuaderno a los pies de Darnell. Espero que disfrutes que se rían de ti, chico del ajedrez, dijo. Mi padre te aplastará frente a todos los que importan. Darnell quedó paralizado, con el cuaderno a sus pies, hasta que sonó la campana y Preston y sus amigos regresaron a clase. Solo cuando el patio quedó vacío se agachó a recuperar sus preciadas páginas, con las manos temblorosas. No, de ninguna manera, había dicho Otis esa tarde, con voz firme pero baja. Te están preparando para humillarte, hijo. No lo permitiré. Estaban sentados en la mesa de la cocina, el tablero de ajedrez entre ellos sin tocar. Darnell le explicó la situación tan pronto como su padre lo recogió en la biblioteca. Sé lo que quieren hacer, papá, respondió Darnell con el rostro serio, pero quiero jugar contra él. ¿Para qué un montón de ricachones se rían de ti? ¿De nosotros? Otis rara vez mostraba ira, pero ahora había fuego en sus ojos. Ese hombre piensa que somos un espectáculo, Darnell, como si fuéramos parte de un circo. Darnell bajó la mirada a sus manos. Luego alzó la vista hacia su padre con determinación. Mamá siempre decía que nunca apagara mi luz. Su voz era suave pero firme. Si me rindo ahora, siempre me lo reprocharé. Otis estudió el rostro de su hijo, viendo no solo los ojos de Loretta reflejados, sino también su espíritu. Esa misma determinación serena e inquebrantable. Suspiró profundamente. ¿Estás seguro de esto? Darnell asintió. Estoy seguro, papá. Entonces estaré contigo en cada jugada.
dijo Otis, extendiendo la mano para apretar el hombro de su hijo. Para el lunes por la mañana, la noticia de la próxima partida de ajedrez se había propagado por toda la Academia Preston como un reguero de pólvora. Cuando Darnell caminaba por los pasillos junto a su padre antes de clase, los susurros y las miradas lo seguían. Ese es el que va a jugar contra el señor Langford. 5 minutos, como mucho, antes de que empiece a llorar. ¿Los conserjes saben siquiera jugar al ajedrez? En la cafetería, Preston presidía en su mesa habitual, rodeado de admiradores. Apuesto mi Rolex a que pierde en menos de 5 minutos, anunció en voz alta al pasar Darnell. ¿Algún valiente? Varios estudiantes rieron, pero nadie aceptó la apuesta. El resultado parecía demasiado seguro como para que valiera la pena apostar. Después de clase, Darnell se retiró a su rincón en la biblioteca. Sacó el libro rojo de finales que la señorita Claire le había mostrado y se sumergió tanto en una posición particularmente compleja que no notó su presencia hasta que ella dejó otro libro a su lado. «Pensé que este también te interesaría», dijo, sentándose frente a él. El libro se titulaba El camino del prodigio, la biografía de Samuel Matthews. «¿Quién es Samuel Matthews?», preguntó Darnell, examinando la portada. «Nada menos que uno de los grandes maestros estadounidenses más innovadores de los años 80», respondió Claire. «Revolucionó la defensa siciliana antes de desaparecer de la escena competitiva». Vaciló. Luego añadió en voz más baja: «Yo salí con su prima segunda en la posgrado. Me contó historias fascinantes». Los ojos de Darnell se abrieron. «¿Tú sabes de ajedrez?», Claire sonrió. «Lo suficiente para reconocer el talento cuando lo veo». Su expresión se volvió más seria. «Me enteré del desafío contra el señor Langford. Todo el personal está hablando de ello». «¿También se burlan?», preguntó Darnell, con la voz más baja de lo que pretendía. «Algunos sí», admitió Claire. «Otros…» Ella miró a su alrededor para asegurarse de que estaban solos. «Otros están apoyándote, más de lo que crees». Aquella noche, y cada noche de esa semana, Darnell se quedaba despierto hasta tarde estudiando. Empujó su cama contra la pared y con tiza dibujó un gigantesco tablero de ajedrez en el suelo de su habitación. Hora tras hora, reproducía en su mente partidas famosas, moviendo piezas imaginarias sobre los cuadrados de tiza, analizando posiciones y memorizando patrones. A veces cerraba los ojos y jugaba partidas completas contra sí mismo, manteniendo posiciones complejas en su mente sin tocar nunca una pieza. En esas batallas mentales, se imaginaba enfrentándose a Grant Langford, visualizando sus probables estrategias según lo que había aprendido sobre la personalidad y el estilo de juego de aquel hombre. El miércoles, mientras ayudaba a su padre a limpiar el gimnasio de la escuela después del horario lectivo, Darnell advirtió a un anciano que fregaba la cancha de baloncesto con meticulosidad. Sus manos ajadas se movían con sorprendente gracia, y había algo tan metódico en sus movimientos que llamó la atención de Darnell. «Ese es el señor Rubin», explicó Otis cuando vio a su hijo observando. «Lleva más tiempo aquí que yo. Casi siempre anda a lo suyo». Más tarde, mientras Darnell llenaba su cubo en el fregadero de servicio, se encontró junto al viejo conserje. «Tú eres el jugador de ajedrez», dijo el señor Rubin sin levantar la vista, con un acento marcado pero claro. Darnell se sorprendió. «Sí, señor». El viejo asintió despacio sin apartar la atención de su fregona. «Te he visto en la biblioteca con un libro de finales». Por fin se giró para mirar a Darnell, y sus ojos azul pálido se mostraron agudos y evaluadores. «Guardas el tablero en la cabeza, ¿verdad? ¿Ves las jugadas antes de hacerlas?» «¿Cómo lo supo?», preguntó Darnell, asombrado. Una leve sonrisa surcó el rostro del anciano. «Porque yo hacía lo mismo. Hace mucho tiempo en Leningrado». Extendió la mano. «Isaac Rubin. En su día fui una promesa de la escuela de ajedrez soviética, hasta que me marché a América». Darnell estrechó su mano, asombrado. «¿Fue usted ajedrecista? ¿En Rusia?» «No solo jugador», replicó Rubin. «Candidato a maestro, hasta que la política se puso complicada». Su expresión se ensombreció por un instante, pero enseguida se animó. «Ahora limpio suelos, pero el ajedrez…» Se tocó la sien. «Siempre permanece aquí». Durante los 2 días siguientes, el señor Rubin se convirtió en el mentor secreto de Darnell. Quedaban en los recesos del almuerzo en la sala de calderas, donde Rubin había instalado una pequeña mesa y un tablero de ajedrez. «Langford esperará que el niño juegue movimientos obvios», le explicó,
mientras sus dedos danzaban sobre las piezas. Debes practicar ajedrez invisible. ¿Ajedrez invisible?, repitió Darnell confuso. Ajedrez que oculta tu fuerza hasta que sea demasiado tarde, dijo Rubin con una sonrisa ladina, como un tigre en la hierba alta. El enemigo cree que eres un ratón, hasta que embistes. Movió las piezas en el tablero. Los primeros 10 movimientos juegas sólido, pero sin llamar la atención. Hazle pensar que eres un jugador corriente. Y luego, de pronto, sacrificas el alfil, desencadenando una combinación espectacular. Ahí muestras tu verdadero yo. Mientras tanto, en su despacho de la azotea, Grant Langford se tomaba el próximo enfrentamiento más en serio de lo que había dejado ver. Aunque lo seguía considerando un entretenimiento para sus invitados, su carácter competitivo no le permitía arriesgarse a la más mínima posibilidad de humillación. «He quedado con Dimitri para mañana», le dijo a su hijo durante la cena en un restaurante exclusivo, «a fin de repasar mis aperturas». «¿Dimitri?», preguntó Preston, sin apartar la vista del móvil. «Dmitri Petrov, maestro internacional que da clases en el club de ajedrez del centro. Arreglé esto no porque necesite preparar a un niño, sino por las apariencias». «¿Para qué molestarse?», resopló Preston. «El hijo del conserje habrá aprendido a jugar con la caja del cereal». Los ojos de Grant se entornaron levemente. «Nunca subestimes a un oponente, Preston. Esa es la primera regla de los negocios. Y del ajedrez». Bebió un sorbo de agua. «Además, los patrocinadores esperan un buen espectáculo. Si lo derroto demasiado rápido, no se justifica la barra libre». En la Academia Preston, Darnell avanzaba a marchas forzadas bajo la tutela del señor Rubin. El viejo ruso le enseñaba técnicas e ideas que no aparecían en ninguno de los libros que había estudiado, sutilezas de posición y psicología que solo un maestro podía transmitir a su discípulo. «Tu fortaleza está en el cálculo», le había dicho Rubin. «Pero Langford no esperará imaginación. Ese será tu arma». El jueves por la tarde, mientras practicaban finales en su rincón secreto del área de mantenimiento, los interrumpió el ruido de alguien entrando. Rubin se adelantó para bloquear la vista del tablero, pero fue demasiado tarde. Preston Langford apareció en el umbral, el móvil en la mano. «Vaya, vaya», dijo con una sonrisa cínica. «¿Clases secretas con el conserje ruso?». Patético. Antes de que Darnell pudiera responder, Preston se abalanzó y arrancó el cuaderno donde Rubin anotaba posiciones y análisis, que estaba abierto en una estantería cercana. «Devuélvelo», exigió Darnell poniéndose en pie. «No te pertenece». «¿Tú tampoco perteneces a lo de mi padre?», replicó Preston mientras retrocedía hacia la puerta. «Pero eso no te para, ¿verdad?». Al darse la vuelta para marcharse con el cuaderno robado, chocó con el señor Rubin, que se había movido con sorprendente rapidez para su edad. La mano del anciano apretó con firmeza la muñeca de Preston. «En mi país», dijo Rubin con voz baja, pero de filo de acero, «tomar lo que no es tuyo tiene graves consecuencias». Con lentitud le arrancó el cuaderno de las manos a Preston. «Aquí, tal vez solo el desprestigio si otros se enteran de que el hijo de un hombre acaudalado roba a los conserjes de la escuela». El rostro de Preston se sonrojó. «Quizá nadie te crea, o quizá sí». La sonrisa de Rubin no llegó hasta sus ojos. «Pero tu padre, el hombre que construyó un imperio sobre su reputación, podría preguntarse por qué su hijo necesita hacer trampas para ganar a un niño de 12 años». Preston forcejeó, liberó su brazo y salió furioso sin decir una palabra más. «Ahora le contará a su padre sobre mí», suspiró Rubin al volver al tablero de ajedrez. «Pero no importa, ya has aprendido suficiente». Aquella noche, Grant Langford apareció en un podcast local de negocios para hablar de la próxima gala benéfica. Cuando el presentador mencionó la exhibición de ajedrez, Grant se rió. «Será una partida breve, imagino», dijo con total confianza. «Quiero decir, respeto a quien juegue», añadió. «Pero esto es un niño sin entrenamiento formal. A menos que pueda levitar peones o leer mi mente, creo que el resultado está claro». El fragmento del podcast circuló en línea y llegó finalmente a Darnell a través de un enlace que Miss Claire envió al correo de Otis. Padre e hijo lo vieron juntos sobre su pequeña mesa de cocina. «Él piensa que solo eres un espectáculo», dijo Otis, apretando la mandíbula para contener la ira. Darnell contempló la imagen congelada de la sonrisa de Grant Langford en la pantalla. «Perfecto», respondió él sin más. Aquella noche, Darnell se tumbó en la cama mirando al techo, incapaz de dormir. En su mente,
Las piezas se movían por tableros invisibles. No una partida, sino 6 simultáneas, cada una explorando diferentes aperturas y estrategias, justo las que podría jugar mañana. Cuando el reloj marcó la medianoche, una pequeña sonrisa asomó en sus labios. Que Grant Langford traiga su arrogancia y sus trajes caros. Que Preston traiga sus burlas y a sus amigos. Que los donantes adinerados traigan sus expectativas de entretenimiento. Darnell aportaría algo que nadie vería venir. Cerró los ojos, imaginó un caballo capturando una torre, un alfil deslizándose en diagonal por su tablero mental, y por fin se quedó dormido con la certeza de que mañana lo cambiaría todo. El gran salón del Hotel Bellamy brillaba bajo la luz de 3 enormes arañas de cristal. Camareros con guantes blancos se deslizaban entre los invitados, portando bandejas de plata con copas de champán y delicados aperitivos. En el aire flotaba el suave murmullo de un cuarteto de cuerdas y las conversaciones de la élite de la ciudad. Ejecutivos bancarios en smokings a medida, esposas de políticos rebosantes de diamantes y emprendedores tecnológicos cuyo atuendo informal no dejaba dudas de su riqueza. En el centro del salón se había erigido un escenario circular con una única mesa de caoba y un tablero de ajedrez incrustado. 2 sillas se enfrentaban. Una, un trono de cuero de respaldo alto. La otra, la típica silla de hotel que lucía diminuta al lado de aquella pieza señorial. En una pequeña sala de preparación anexa al vestíbulo, Darnell Jackson ajustaba las mangas de un traje que le quedaba un poco grande. Aquella ropa perteneció a Mr. Rubin en su juventud, un sencillo traje negro, cuidadosamente planchado, con camisa blanca y corbata azul oscuro. «Estás guapo, hijo», dijo Otis con la voz cargada de emoción. «Tu madre estaría tan orgullosa». Darnell asintió, con un nudo en la garganta que le impedía hablar. Su padre llevaba su único traje, el que se reservaba para la iglesia en Pascua y Navidad, y había pulido sus viejos zapatos de vestir hasta hacerlos brillar. Un suave golpe en la puerta anunció la llegada de Miss Clare. Vestía un sencillo vestido esmeralda y llevaba el cabello recogido en un elegante moño. «Te esperan», dijo, y sus ojos se encontraron con los de Darnell en el espejo. «Recuerda lo que hablamos. Pase lo que pase ahí fuera, mereces estar en ese tablero». Darnell respiró hondo, se enderezó, ajustó la corbata una vez más y se volvió hacia su pequeño círculo de apoyo. «Vamos allá». Cuando Darnell, junto a su padre y Miss Clare, irrumpió en el salón, un silencio reverencial recorrió la sala. Desde el otro lado, Grant Langford, espléndido en un smoking de satén, alzó su copa de champán en un saludo burlón. A su lado, Preston esbozó una mueca de suficiencia y ya tenía el móvil en la mano para grabar lo que, según él, sería la humillación de Darnell. El maestro de ceremonias golpeó suavemente el micrófono en el borde del escenario. «Damas y caballeros, presentamos el entretenimiento especial de la velada. Una exhibición de ajedrez entre nuestro propio pionero tecnológico y generoso donante, señor Grant Langford, y un joven entusiasta local». Un aplauso cortés recorrió la audiencia mientras Grant avanzaba con paso confiado hacia el escenario, abrochándose la chaqueta con destreza. Tomó el micrófono con la autoridad de quien está acostumbrado a acaparar la atención. «Gracias a todos por acompañarnos esta noche». Comenzó a mostrar su sonrisa de listo para la cámara. «Como saben, la educación siempre ha sido mi pasión. Por eso me entusiasma presentar esta pequeña demostración». Señaló a Darnell, que permanecía en silencio al borde del escenario. «Esta noche coronamos al rey de la Liga de Ajedrez de Limpieza». Una carcajada recorrió la multitud. Unos pocos se miraron incómodos, pero la mayoría parecía completamente a gusto con la burla apenas disimulada. Preston, situado cerca del frente junto a un grupo de compañeros, soltó una risita fuerte. El rostro de Darnell siguió impasible mientras subía los escalones hacia el escenario. Podía sentir cada mirada clavada en él, oír los susurros y las risitas. Sus manos temblaban ligeramente, pero se acordó de las palabras del señor Rubin. Primero el centro de control, luego el centro del tablero, y por último, el centro de la mente. Tomó asiento en la silla pequeña frente a Grant, al otro lado del tablero pulido. «¿Blancas o negras, joven?», preguntó Grant, su voz proyectándose hacia la audiencia. «Sin embargo, siendo el retado, supongo que debo ofrecerte las blancas». «Las negras están bien, señor», respondió Darnell en voz baja. Grant arqueó una ceja divertido. «Valentía. Muy bien». El encargado de eventos del hotel, actuando de árbitro,
puso en marcha el reloj. Grant empujó de inmediato el peón de rey 2 casillas hacia adelante. La apertura más estándar. Darnell respondió con una defensa algo inusual, una que el señor Rubin le había mostrado. Sólida, pero aparentemente pasiva. Grant continuó desarrollando sus piezas con precisión de libro, echando de vez en cuando una mirada confiada al público. En la 10ª jugada, ya tenía una posición agresiva, sus piezas dirigidas hacia el flanco de rey de Darnell. Para los observadores no entrenados parecía que el millonario dominaba el tablero. Preston acercó su cámara de teléfono, listo para capturar el momento de la derrota de Darnell. «¡Jaque!», anunció Grant tras desplazar su alfil en diagonal. Un murmullo recorrió la sala. Varias personas asintieron entre sí, como si el resultado esperado estuviera a pocos minutos. Darnell estudió el tablero, sin que su rostro mostrara nada. Entonces, para sorpresa de todos, esbozó una ligera sonrisa. Al fondo del salón, la señorita Claire observaba con atención los nudillos blancos de apretar su pequeño bolso. A su lado, el señor Rubin se había colado sin ser visto, con la mirada fija en el tablero como con un láser. «Espera», susurró Rubin. «Tigre en la hierba». Darnell protegió a su rey y lanzó un contraataque tan sutil que ni Grant percibió enseguida el peligro. 3 jugadas después, Darnell sacrificó a su dama. Un movimiento audaz que arrancó jadeos de los pocos entendidos en ajedrez presentes. Los ojos de Grant se abrieron en cuanto tomó la dama ofrecida. Se inclinó hacia adelante, estudiando el tablero con más cuidado. La sonrisa del showman iba desvaneciéndose de su rostro. «¿Qué está pasando?», susurró Preston a un compañero. «Mi papá se acaba de quedar con su dama». 2 jugadas después se activó la trampa. Con una brillante horquilla de caballo, Darnell amenazó simultáneamente al rey y a la torre de Grant. El rostro de Grant se sonrojó al darse cuenta de que había caído en una red meticulosamente preparada. «Increíble», susurró un caballero mayor en la audiencia, el director del club de ajedrez de la universidad, invitado como donante. «Eso es una combinación a nivel de gran maestro». El sudor perlaba la frente de Grant mientras buscaba desesperadamente una escapatoria. Los minutos discurrían en el reloj mientras analizaba y reanalizaba la posición, tratando de hallar una vía de salida. El público, advirtiendo el cambio de momentum, guardó completo silencio. 12 jugadas por delante. Eso había calculado Darnell al sacrificar su dama. Él se mantuvo tranquilo, con las manos plegadas en el regazo, mientras Grant luchaba con la posición. En su mente veía todas las variantes, todas las posibles fugas y todas las formas de contrarrestarlas. Por fin Grant movió, la única jugada que demoraba lo inevitable. Darnell respondió al instante, como si hubiera esperado precisamente esa elección. 3 jugadas después, anunció en voz baja: «Jaque mate». Durante varios latidos, el salón quedó totalmente en silencio. Grant Langford se quedó mirando el tablero con incredulidad, el rostro rojo por la mezcla de asombro y humillación. Su rey yacía tumbado, de lado, una bandera blanca de rendición. Entonces, desde el fondo de la sala, alguien empezó a aplaudir. Era la señorita Claire, con lágrimas corriendo por sus mejillas mientras aplaudía. El señor Rubin se unió a ella, sus manos curtidas, produciendo un seco sonido staccato. Lentamente, con incertidumbre, otros comenzaron también a aplaudir. El director de ajedrez de la universidad se puso de pie, aplaudiendo con vigor y asintiendo en señal de aprecio por lo que acababa de presenciar. Más invitados se levantaron, y el aplauso creció hasta convertirse en una ovación genuina. Grant Langford se quedó paralizado, incapaz de asimilar lo ocurrido. Sus ojos iban del tablero al sereno rostro de Darnell, buscando alguna explicación, algún truco que justificara su derrota. Preston bajó el teléfono, con una expresión de confusión y rabia. El vídeo que había planeado compartir, mostrando la humillación de Darnell, nunca se publicaría. Otis abrió paso entre la multitud hasta el escenario, subiendo los escalones con lágrimas en los ojos. Cuando Darnell se levantó, su padre lo abrazó con fuerza. «Ese es mi chico», susurró, con la voz quebrada por el orgullo. «Ese es mi chico». Desde el borde del escenario, Grant Langford recuperó finalmente la compostura y volvió al micrófono. Su habitual confianza elegante había desaparecido, sustituida por una sonrisa frágil que no alcanzaba sus ojos. «Bueno», dijo forzando una risa, «parece que esta noche hemos descubierto todo un talento. Enhorabuena, joven. Ha sido un resultado sorprendente».
Con eso, salió apresurado del escenario, ignorando a los reporteros que se acercaban, intuyendo la historia inesperada que acababan de presenciar. Mientras Darnell bajaba los escalones con su padre, la señorita Claire se apresuró a reunirse con ellos, seguida lentamente por el señor Rubin. «Ha sido magnífico», dijo Claire, apretando la mano de Darnell. «Absolutamente magnífico». El señor Rubin asintió, una rara sonrisa surcando su rostro ajado. «Ajedrez invisible», murmuró. «Ejecución perfecta». Antes de que pudieran encaminarse a la salida, se encontraron rodeados por invitados. Algunos genuinamente impresionados, otros simplemente curiosos por el joven prodigio que acababa de humillar a uno de los hombres más poderosos de la ciudad. «Joven», dijo el director de ajedrez universitario, entregándole su tarjeta a Darnell. «Me encantaría hablar con usted sobre nuestro programa de desarrollo juvenil». Una mujer con acreditación de prensa logró abrirse paso. «Ha sido increíble. ¿Le importaría responder unas preguntas para nuestros espectadores?» Las cámaras parpadearon y las preguntas llovieron sobre él. Darnell alzó la vista hacia su padre, abrumado por la atención repentina. Otis le rodeó los hombros con un brazo protector. «Solo unas pocas preguntas», dijo con firmeza. Ha sido una noche larga para los dos. Nadie advirtió a Grant Langford observándolos desde el otro extremo de la sala, con la mirada fría y calculadora, mientras murmuraba en su teléfono. «Averigua todo sobre el chico y su padre. Todo». El vídeo del jaque mate de Darnell, grabado desde múltiples ángulos por asistentes a la gala, explotó en internet durante la noche. Al amanecer, los clips del hijo del conserje derrotando al millonario tecnológico habían superado los 10 millones de visualizaciones. Prodigio infantil humilla a titán tecnológico en inesperada victoria de ajedrez, tituló el sitio de noticias de la ciudad. Las redes sociales bullían con la historia, y cada vez que alguien compartía el vídeo, crecía la leyenda de Darnell Jackson, el genio del ajedrez salido del lado equivocado de las vías. ¿Has visto esto?, preguntó Otis mostrando a Darnell el contador de reproducciones que seguía subiendo en el vídeo principal, mientras ambos sentados en la mesa de la cocina procesaban lo ocurrido la noche anterior. Darnell asintió, incómodo con tanta atención. «El señor Rubin dice que la fama es de doble filo. La gente te ensalza solo para disfrutar viéndote caer». Otis miró a su hijo con preocupación. A los 12 años, Darnell aún conservaba las extremidades desgarbadas y el rostro redondeado de un niño, pero sus ojos reflejaban una madurez inusual, una sabiduría que a veces inquietaba a su padre. «Ya tenemos 3 solicitudes de entrevista», dijo Otis deslizando el dedo por sus correos. «Los programas matinales quieren que vayas el lunes. ¿Qué crees que deberíamos hacer?» Darnell guardó silencio un momento. «Eso depende de ti, hijo». Otis dejó el teléfono con un suspiro. «Este es tu don, tu momento. Yo solo quiero asegurarme de que nadie se aproveche de ti». Antes de que Darnell pudiera responder, el teléfono de Otis sonó. Era un número desconocido. «¿Aló?», respondió Otis. «¿El señor Jackson?», preguntó una voz de mujer. «Le habla la doctora Eleanor Winters de la Academia Westridge. Nuestro consejo de administración ha seguido con gran interés la notable hazaña de su hijo. Nos gustaría ofrecerle a Darnell una beca completa para asistir a nuestra escuela, con efecto inmediato». La mano de Otis se apretó alrededor del teléfono. La Academia Westridge era una de las privadas más prestigiosas de la ciudad, cuna de futuros senadores y directores ejecutivos. «Es muy generoso», consiguió responder, «pero necesito discutirlo con mi hijo». «Por supuesto», contestó la doctora Winters con cordialidad. «También estamos dispuestos a ofrecerle a usted un puesto en nuestro personal de mantenimiento, con un aumento salarial considerable respecto a su empleo actual. Creemos en mantener a las familias unidas». Tras colgar, Otis relató la conversación a Darnell, tratando de mantener la voz neutra pese a la mezcla de esperanza y recelo que lo embargaba. «¿Qué piensas?», preguntó. Darnell meditó unos instantes. «Papá, ¿serías feliz allí?». La pregunta tomó a Otis por sorpresa. Solo su hijo podía preocuparse primero por él. «Sería feliz donde tú puedas recibir la mejor educación, Darnell. Eso es lo que tu madre hubiera querido». Para la mañana del lunes, los Jackson ya habían aceptado 3 entrevistas en programas matutinos, pero pusieron en espera la oferta de Westridge, decidiendo esperar a ver qué otras oportunidades podrían surgir. El camerino de Good Morning America zumbaba de actividad mientras maquilladores y productores se movían alrededor de Darnell y Otis. Los habían vestido con trajes nuevos,
cortesía de la cadena, y estaban a la espera de salir al aire. Solo sé tú mismo, aconsejó el productor del segmento, ajustándole la corbata a Darnell. América ya ama tu historia. Cuando las cámaras comenzaron a grabar y los presentadores los presentaron como el prodigio del ajedrez que arrasó en Internet, Darnell respondió a las preguntas con la misma serenidad reflexiva que exhibía en el tablero. Yo solo veo los patrones, explicó al preguntarle por su don. Las piezas hablan entre sí a través del tablero, y yo escucho lo que dicen. En las redes sociales estallaron nuevos hashtags. Darchess Kid, Darnell's Game Plan y Checkmate the System. De la noche a la mañana, Darnell Jackson se había convertido en un símbolo de genio oculto, de potencial esperando ser descubierto en lugares inesperados. Para el martes, las ofertas llovían. Becas en internados de élite, invitaciones a torneos internacionales de ajedrez, contratos para libros e incluso consultas por derechos de película. Es abrumador, admitió Otis a la señorita Claire, que había pasado por su apartamento con una canasta de magdalenas y consejos prácticos sobre cómo manejar la fama repentina. Solo recuerda que todos quieren algo, advirtió. Asegúrate de que lo que buscan coincida con lo que es mejor para Darnell. Mientras tanto, en la Academia Preston, el ambiente había cambiado drásticamente. Los estudiantes que antes ignoraban o se burlaban de Darnell, ahora presumían de conocerlo. Sí, claro. Hablo con él todo el tiempo cuando su papá trabaja hasta tarde, aseguró un alumno mayor a un grupo de novatos impresionados. El señor Robbins seguía con su trabajo en silencio, sin decir nada sobre su papel en el éxito de Darnell, aunque ya corrían rumores de un gran maestro de ajedrez ruso escondido entre el personal de limpieza. Preston Langford, sin embargo, no se unió a la admiración. Su humillación en la gala, extendida por la derrota de su padre, se había convertido en resentimiento. Cuando los estudiantes se reunían en la cafetería para ver otra entrevista con Darnell, Preston bufaba ruidosamente. Solo tuvo suerte, decía a su reducido círculo de amigos. Mi padre ni siquiera estaba jugando en serio. Fue un acto benéfico, por el amor de Dios. Al ver que nadie parecía convencido, Preston se volvió más desesperado. Ya verán, se estrellará cuando enfrente competencia de verdad. Siempre les pasa. Estas personas, repitió una chica que antes colgaba de las palabras de Preston. ¿Qué quiere decir con eso? Ya saben a qué me refiero, respondió Preston con el rostro enrojecido. Gente que no pertenece a nuestro mundo. Tienen 15 minutos de fama y se creen especiales. La mesa quedó en silencio. Varios alumnos se removieron incómodos. Sin decir nada más, dos chicas recogieron sus bandejas y se mudaron a otra mesa. Al final del almuerzo, Preston estaba solo, hincándole el tenedor a la ensalada con furia creciente. El miércoles por la tarde, la señorita Claire fue llamada al despacho del director. La habitual calidez en los ojos del Dr. Phillips había dado paso a una formalidad reservada, lo que de inmediato la puso en guardia. Señorita Bennet, comenzó él, ha llegado a mi atención que pudo haber excedido ciertos límites respecto al acceso a nuestras colecciones restringidas de la biblioteca. Claire se irguió en su silla. No estoy segura de a qué se refiere, señor. Tenemos razones para creer que proporcionó a Darnell Jackson materiales de nuestra colección de libros raros sin la debida autorización. Libros destinados exclusivamente a nuestro alumnado y personal docente. Ya veo, respondió Claire manteniendo la calma. ¿Y quién exactamente ha formulado esa acusación? El Dr. Phillips carraspeó incómodo. Eso no es relevante. Lo importante es que tenemos políticas estrictas sobre... Fue Grant Langford, ¿verdad? Interrumpió Claire, dejando que la ira superara su habitual contención. Está avergonzado por haber perdido contra un niño, y ahora busca a quién culpar. Señorita Bennet, comenzó de nuevo el Dr. Phillips. La señorita Phillips pareció genuinamente sorprendida por su arrebato. El señor Langford es uno de nuestros donantes más generosos. Sus opiniones tienen un peso considerable en la Junta. Supongo que también debe importarnos la ética y los valores educativos, replicó Claire. ¿O la Academia Preston solo cree en fomentar el talento cuando viene acompañado del apellido y la cuenta bancaria adecuados? La reunión terminó con Claire siendo puesta en licencia administrativa mientras se llevaba a cabo una investigación completa. Al ir recogiendo sus pertenencias de la oficina de la biblioteca, varios miembros del profesorado se acercaron en secreto para ofrecerle su apoyo, aunque nadie se atrevió a hacerlo públicamente. Esto no está bien, susurró la señora Winters, la profesora de matemáticas. Todos saben que solo estabas ayudando a ese chico a aprender.
Claire esbozó una triste sonrisa. A veces, hacer lo correcto conlleva consecuencias, y lo haría de nuevo sin dudarlo ni un segundo. Aquella noche, mientras Darnell y Otis preparaban la cena en su pequeña cocina, el teléfono de Otis sonó. Era la señorita Claire, con la voz tensa y emocionada, mientras explicaba lo sucedido. «No pueden hacer eso», exclamó Darnell cuando Otis le contó la noticia. «La señorita Claire no hizo nada malo». «Pueden», respondió Otis con voz sombría. «Y lo hicieron. Así es como funciona el poder en este mundo, hijo. Cuando gente como ellos pierde, cambian las reglas». Más tarde, mientras Darnell yacía en la cama mirando al techo, su teléfono sonó con una alerta de noticias. Abrió el artículo del diario local de negocios. El pionero tecnológico Grant Langford lanza Ajedrez para Todos, iniciativa para descubrir talento oculto en comunidades desfavorecidas. El artículo incluía declaraciones de Langford sobre cómo su partida con Darnell le había abierto los ojos al potencial que a menudo pasa desapercibido, y cómo se sentía honrado de haber jugado un pequeño papel en dar a conocer las habilidades de este joven. Darnell leyó el artículo 2 veces, sintiendo un sabor amargo en la boca. Langford intentaba reescribir la historia, presentarse como el benevolente descubridor en lugar del oponente humillado. A la mañana siguiente llegó otra noticia aún más inquietante. El señor Rubin no se había presentado a trabajar, y cuando Otis llamó a su apartamento, no obtuvieron respuesta. «Probablemente sea nada», tranquilizó Otis a Darnell mientras desayunaban. «Quizás se ha tomado el día libre para evitar a los reporteros que merodean por la escuela». Pero al mediodía se había corrido la voz de que 2 hombres de traje oscuro habían estado preguntando en la Academia Preston sobre el señor Rubin, concretamente sobre su estatus migratorio y sus antecedentes. Aquella misma tarde, mientras limpiaba el pasillo frente a la oficina del director, Otis escuchó una acalorada conversación telefónica a través de la puerta entreabierta. «Entiendo sus preocupaciones, señor Langford», decía la voz de la doctora Phillips, «pero no estoy segura de que la Junta tenga motivos para investigar el empleo del señor Jackson. Su historial laboral es impecable». Hubo una pausa mientras el interlocutor respondía. «Sí, claro, la reputación de la escuela es primordial, pero...». Otra pausa. «Ya veo. Si lo considera tan importante, lo plantearé en la próxima reunión. Aunque debo expresar mis reservas personales sobre...». La voz del director bajó demasiado para que Otis oyera el resto, pero ya había escuchado suficiente. Empujó silenciosamente su carrito y siguió su camino, con el corazón latiendo con fuerza. Aquella noche, al clasificar el correo del día, que ahora consistía casi en su totalidad en fan mail para Darnell, Otis encontró un sobre de apariencia oficial dirigido a él. En su interior había un aviso de auditoría de integridad académica para investigar las acusaciones de que Darnell había recibido ayuda indebida para prepararse para la partida de ajedrez, lo cual podría violar el espíritu de la competición justa. «Es ridículo», masculló Otis mientras arrugaba la carta en el puño. «¿En serio están tratando de desacreditar a un niño de 12 años?» Darnell tomó el papel arrugado y lo alisó, leyéndolo con atención. «Están asustados, papá», dijo con una sabiduría que superaba sus años. «Creyeron saber de lo que era capaz y estaban equivocados. Ahora tienen miedo de lo que pueda ocurrir». El viernes por la mañana, la señorita Claire llegó al apartamento de los Jackson, con los ojos enrojecidos pero la espalda erguida. «He sido despedida oficialmente», anunció sin preámbulos. «Al parecer, he violado la confianza depositada en mí como guardiana de los recursos de la academia». «Claire, lo siento mucho», comenzó Otis, pero ella rechazó su simpatía con un gesto. «No te disculpes», dijo. «Yo sabía los riesgos». Se volvió hacia Darnell, que permanecía inmóvil en el umbral. «Te traje algo». De su bolso sacó un pequeño juego de ajedrez de madera, con las piezas desgastadas y suaves por los años de uso. «Era de mi abuelo. Me enseñó a jugar cuando tenía más o menos tu edad». Su voz se quebró. «Quiero que lo tengas tú». Darnell aceptó el regalo con manos temblorosas. «Nunca quise que nada de todo esto ocurriera», susurró. Claire se arrodilló para mirarlo a los ojos. «Escúchame, Darnell. Nada de esto es culpa tuya. No hiciste nada malo. Mostraste tu luz al mundo, tal como quería tu madre. Algunos intentarán apagarla porque les hace sentir incómodos. No les permitas hacerlo». Mientras Claire abrazaba a Darnell para despedirse, ninguno de ellos se percató de la SUV negra aparcada al otro lado de la calle, ni de los 2 hombres de traje que vigilaban el edificio con rostros inexpresivos.
Ya entrada la tarde, la noticia estalló en las emisoras locales. Agentes de seguridad nacional habían detenido a Isaac Rubin por cargos relacionados con fraude de inmigración que databan de su llegada desde la Unión Soviética décadas atrás. Esto no puede ser una coincidencia, dijo Otis paseando inquieto por la pequeña sala de estar, mientras el reportaje se desplazaba en la televisión. Primero Claire y ahora Rubin. Langford está eliminando sistemáticamente a todos los que te han ayudado. Darnell se sentó en la mesa de la cocina, con el juego de ajedrez de Claire desplegado ante él, moviendo las piezas de forma distraída. ¿Y ahora qué pasa, papá? Otis detuvo su paso y miró a su hijo, que todavía era tan joven pero cargaba con responsabilidades que ningún niño debería asumir. Ahora decidimos qué vale la pena defender, dijo sentándose frente a Darnell. El equipo juvenil de ajedrez de EE. UA volvió a llamar hoy. Quieren que representes al país en el torneo internacional de Berlín el mes que viene. ¿Berlín? Los ojos de Darnell se abrieron de asombro. ¿Pero cómo? No podemos costear. Eso es justo lo que te quería contar, interrumpió Otis con el ceño fruncido. Han dicho que Langford Innovations se ofrece a patrocinarte como parte de su nueva iniciativa. Todos los gastos pagados, cobertura mediática, todo. Pero hay condiciones. ¿Qué tipo de condiciones? Tendrías que firmar un acuerdo. Nada de hablar de la partida de gala. Una declaración elogiando la mentoría de Langford. Básicamente, reescribir la historia para hacerle quedar bien. Darnell guardó silencio un largo instante, sus dedos recorriendo el borde del rey de ajedrez. ¿Qué crees que debería hacer? Otis apoyó las manos sobre las de su hijo. Creo que tu madre diría que hay oportunidades que cuestan demasiado. Preferiría que te quedaras sin ir a Berlín que arrodillarte para conseguirlo. Darnell asintió despacio y luego con más decisión. Entonces haremos eso. Buscaremos otra manera. Padre e hijo se quedaron sentados en la mesa de la cocina, con una nueva determinación formándose entre ellos. Ninguno podía imaginar las fuerzas que ya se estaban poniendo en marcha, ni que los desafíos más grandes aún les esperaban. A la mañana siguiente de rechazar la oferta de patrocinio de Langford, Darnell permanecía en la mesa de la cocina, resolviendo metódicamente problemas de ajedrez de un viejo libro que el señor Rubin le había regalado. Aunque su expresión era tranquila, su mente bullía de preocupación por el destino de su antiguo mentor. Un golpe seco en la puerta sorprendió a los Jackson. Otis se asomó por la mirilla y abrió para encontrarse con una mujer alta, vestida con un elegante traje azul marino. Señor Jackson, dijo ella mostrando una tarjeta de visita. Soy Amanda Fletcher, directora ejecutiva de la Federación de Ajedrez de EE. ¿Puedo pasar? Me gustaría hablar con Darnell. Ya sentados en la modesta sala de estar, Fletcher fue directa al grano. Darnell, tu actuación contra Grant Langford fue excepcional. El comité de selección ha votado por unanimidad ofrecerte un puesto en el equipo juvenil de EE. Para el Campeonato Internacional Juvenil de Berlín el mes que viene. Darnell intercambió una mirada rápida con su padre. Es muy amable, pero entiendo que Langford Industries ofreció patrocinio. He oído que rechazaste sus condiciones, interrumpió Fletcher, endureciendo un poco el gesto. Sí, señora, confirmó Otis. Las cláusulas eran problemáticas. Fletcher asintió. Me lo imaginaba. Parte de la razón por la que estoy aquí es que la federación quiere a Darnell en ese equipo, con o sin patrocinio corporativo. Se inclinó hacia adelante. Pero no voy a endulzar nada. Necesitamos financiación privada para que esto salga adelante. El presupuesto de la federación está muy ajustado este año. Así que volvemos al punto de partida, suspiró Otis. No del todo, dijo Fletcher abriendo su maletín y sacando una carpeta. Hay otros posibles patrocinadores. Sin embargo, la Junta de Selección, que desgraciadamente incluye a Grant Langford, debe aprobar cualquier patrocinio oficial. El ceño de Darnell se frunció. ¿El señor Langford está en la Junta de Selección? Sí, explicó Fletcher. Su compañía se convirtió en un gran donante el año pasado. Eso le da una influencia considerable, aunque no control absoluto. Mientras discutían las opciones, el teléfono de Otis sonó. En la pantalla apareció el nombre del superintendente escolar. Señor Jackson, sonó una voz tensa cuando contestó. Le llamo por una irregularidad que me han comunicado. La Junta ha autorizado una auditoría de integridad académica sobre las actividades de ajedrez de su hijo. Otis apretó el teléfono contra la oreja.
¿Qué irregularidad? Se han planteado dudas de que Darnell reciba entrenamiento inapropiado por parte del personal de Preston Academy. La Junta considera que podría ser una ventaja desleal. Al colgar, Otis le contó la conversación a Fletcher, cuya compostura profesional se resquebrajó por un instante. «Esto es absurdo», murmuró. «¿Investigan a un niño por ser demasiado bueno en el ajedrez?», preguntó Darnell en voz baja. «No se trata del ajedrez», dijo él. «Se trata de mostrarles a las personas su lugar». Al día siguiente, Miss Clare recibió una solicitud formal para testificar sobre sus interacciones con Darnell. La carta, impresa en el membrete de la Academia Preston, evitaba acusaciones directas mientras insinuaba que ella había brindado ayuda extraordinaria más allá de los límites éticos. «Quieren que diga que te entrené», le contó Claire a Darnell cuando lo visitó esa noche. «Están construyendo la idea de que solo ganaste porque tuviste ayuda interna de los recursos de la Academia. Pero eso no es cierto», protestó Darnell. «Solo te di libros», sonrió Claire con tristeza. «La verdad no siempre importa en estas situaciones, Darnell». A la mañana siguiente, Claire presentó su respuesta formal, negándose a declarar que había otorgado asistencia indebida. Por la tarde, recibió el aviso de que retendrían su paquete de indemnización hasta que concluyera la investigación. Mientras tanto, Otis continuó con sus labores de conserje en la Academia Preston. Aunque el ambiente se había vuelto cada vez más hostil, sus compañeros de trabajo o lo evitaban por completo o le ofrecían una simpatía incómoda en susurros. En 2 ocasiones, encontró su armario de suministros reorganizado y equipo desaparecido. Mientras limpiaba frente al salón de profesores, Otis escuchó a 2 miembros de la Junta discutir sobre el señor Rubin. «Los de Seguridad Nacional no arrestan a alguien solo por papeleo